No olvides quedarte hasta el final del presente video, donde diré la respuesta al acertijo del video pasado y también el nuevo acertijo. También, si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. En la parte de abajo hay un botón. Tu suscripción me ayuda para seguir trayendo a YouTube estos relatos. Quedé de verme con mis amigos para visitar el cementerio de noche. No somos muy creyentes de estas ideas de fantasmas y cosas similares, pero habíamos escuchado de un tal Germán de Argumosa, que dejaba grabadoras en lugares siniestros y luego obtenía grabaciones de fantasmas o cosas similares. Las llamaban psicofonías. Pretendíamos ir al cementerio del pueblo a dejar una grabadora de cassette MC60, de los pequeñitos que muchos periodistas usan para realizar sus entrevistas. Así lo hicimos. A eso de las 10 de la noche, llegamos al cementerio y dejamos la grabadora grabando. Al día siguiente, iríamos por ella para ver qué frutos habíamos obtenido. De regreso, mis amigos pensaron que sería bueno pasar primero por un bar a tomar un trago. Pero yo, recordando que mi madre es muy quisquillosa, seguro de que me regañaría, decliné la oferta, retirándome mejor directamente a mi casa. No faltaban ni 5 minutos para llegar, cuando vi a la distancia un espectacular de luces rojas que decía Bar Conacay. Se escuchaba buena música dentro, y la verdad es que sí sentía muchas ganas de un trago. Me pareció muy extraño, porque a pesar de estar tan cerca de mi casa, nunca había visto este lugar. Además, es una zona por la que transito mucho. Quizás era un lugar nuevo, o simplemente no me había fijado. Entré para ver cómo estaban las cosas. Lo primero que noté es que el lugar estaba lleno de espejos por todos lados. Estaba vacío, con excepción del barman que estaba detrás de la barra. Al no ver meseros por ningún lado, me fui directo a la barra cerca de donde el barman estaba. «Buenas noches», me dijo. «Estamos a punto de cerrar, pero hay tiempo de un trago rápido. ¿Qué desea?» «Una cuba de tequila», le dije, «con un poco de limón y agua mineral si tiene». «Por supuesto que sí», me dijo el hombre y se retiró. En lo que me servían la bebida, empecé a observar mejor el lugar. En cierta forma era normal, pero había una cosa, no sé explicarla, que no me parecía que encajara con aquel sitio. Tal vez era la decoración. No era similar a otros bares que hubiese visitado. Los candiles no parecían de esta década, ni siquiera de este siglo. Parecía que funcionaban con fuego, alimentado quizá con gas, porque velas no eran. Quizás eran focos con algún efecto. Además, las paredes que no estaban cubiertas por espejos estaban tapizadas con tela de colores rojizos con formas que asemejaban flores. Todo el sitio, decorados incluidos, eran de madera o hierro. Por más que busqué en todas partes, no encontré ni un solo rastro de plástico por ningún lado. Debía ser un bar muy elegante, y de pronto sentí la necesidad de revisar mi cartera para ver cuánto dinero llevaba. Me arrepentí de no haberle preguntado al barman el precio de la cuba de tequila que le había pedido. En eso, escuché un ruido, y vi como detrás de unas mesas salía una mujer ya entrada en años de una puerta que parecía ser el baño. Bueno, quizás en aquel lugar sería más propio llamarlo tocador de damas. Llevaba un vestido de lentejuelas que no alcancé a apreciar bien, porque las mesas me tapaban a la mujer de cintura para abajo. Esta se iba a sentar en una de las mesas, pero al verme lo pensó mejor y se dirigió a mí. Yo volví la vista al barman, que en ese momento ya me entregaba mi trago, cuando por el rabillo del ojo vi a la mujer sentarse a mi lado. «Hola, cariño», me dijo, «¿no me invitas uno?» «No sé si me alcance», le dije a la señora, «no llevo mucho dinero». Traté de sincerarme con ella. «Entonces, déjame invitarte yo a ti uno, cariño», me respondió la mujer y le hizo una seña al barman
que trajera un trago para ella y otra para mí. «Nunca te había visto por aquí», me dijo. «¿Estás conociendo nuevos lugares?» «No», le contesté. «Lo que pasa es que nunca había visto este lugar». «No debe ser de aquí», me dijo. «Este lugar tiene muchos años aquí». «Sí», me apresuré a contestarle. «Apenas vivo a unas cuadras». El barman se acercó con los tragos que había pedido la mujer y los dejó en forma delicada en la barra. «¿Cómo ves, Juan?», dijo la mujer al barman, «que este jovencito vive a unas cuadras y no conocía este lugar». «Es comprensible», dijo el hombre. «Desde que cerró, no viene mucha gente». «¿Cerró?», pregunté yo desconcertado. «Yo lo veo muy abierto». «No, cariño», dijo la mujer tocándome el hombro. Veía su mano posada sobre mí, pero no sentía nada. «Este lugar tiene muchos años cerrado». En eso, llamó mi atención el espejo que estaba frente a mí. Todo era normal. La mujer de espaldas, yo sentado, el barman detrás de la barra, hasta que traté de ver los zapatos que llevaba aquella dama. No había zapatos, ni siquiera había piernas. A la altura de las rodillas se difuminaba su cuerpo, como si sus piernas hubiesen sido borradas con goma. Giré mi cabeza al barman, que me miraba con una sonrisa demencial. Detrás de él había un espejo, y fui bajando lentamente mi vista, hasta darme cuenta que, igual que la mujer, su cuerpo solamente llegaba hasta las rodillas, en donde sus piernas se difuminaban, perdiéndose con lo que había detrás. Me levanté de súbito de mi silla y salí corriendo de aquel lugar sin volver la vista atrás. No supe cómo llegué a mi casa. Al día siguiente, cuando me reuní con mis amigos, les conté lo que me había pasado y, olvidándonos de la grabadora, uno de ellos, al escuchar el nombre del bar, insistió en que lo acompañara hasta el sitio donde me pasó aquel incidente. Aunque yo no quería volver a ese lugar, me terminó convenciendo. Nada más llegar, noté que las letras de neón sí estaban ahí, pero no completas. Faltaba la R y una de las K. El lugar estaba tapiado, pero al asomarnos por las ventanas, vimos cómo todo estaba lleno de hollín y telarañas. Los espejos, la mayoría rotos, y no había mobiliario. «El bar sí existió», me dijo mi amigo. «Allá por los años 40 era el más famoso de la ciudad. Personas venían a tomarse un trago y a escuchar la música en vivo que se presentaba todas las noches, hasta que se incendió. Según se cuenta, casi todas las personas alcanzaron a salir con vida, algunos arañazos o quemaduras, con excepción de un barman y una mujer mayor que estaba en el baño. Cuando se inició el incendio, ambos murieron asfixiados». Esa tarde, cuando fuimos a recoger la grabadora al cementerio, con terror, escuché en la cinta una voz como un susurro que decía: «Disfrutaste tu trago». Suscríbete. Pon en la caja de comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te dio miedo? ¿La habías escuchado antes? Y como te había prometido, la respuesta del acertijo del video pasado es la muerte. Si no sabes de qué te hablo, te dejo un enlace arriba a tu derecha, el cual te llevará al video en el que puse el acertijo del cual acabo de dar respuesta. El nuevo acertijo al cual te reto tratar de adivinar en los comentarios es el siguiente. Cosa rara es, ya que existencia no tiene, porque más que una presencia, es en realidad una ausencia que todos los días viene. Para que pueda existir, algo debe desaparecer. Por tanto, no puede crecer mientras lo primero logre pervivir. La respuesta se dará en el siguiente video. Si quieres saberla, te invito a que te suscribas. Tu like, tu comentario y tu suscripción
me ayudan a continuar realizando estos videos.